Bueno, pues gracias por estar aquí presentes en este quinto simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Seguimos con nuestros eventos del día y en este momento damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Sánchez de Armas con su ponencia La cultura y los medios en la construcción del bien común. Antes de presentarlo, doctor, me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Miguel Ángel Sánchez de Armas es maestro y doctor en comunicación. Imparte cátedras de licenciatura y posgrado en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ocupó un asiento en la Junta de Gobierno del International Institute of Communications de Londres, fue discípulo de Manuel Buendía y fundó las revistas Mexicana de Comunicación y Mexicana de Cultura Política. Es autor de 13 libros y hoy nos llena de honor que esté con nosotros participando en este simposio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Azucena. Antes de comenzar mis reflexiones sobre la cultura y los medios en la construcción del bien común, quisiera expresar mi agradecimiento al ingeniero Nicolás Mariscal Torruella, a la Universidad Iberoamericana, nuestra universidad, y desde luego a la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, eh, por, por que me hayan convocado para compartir algunas ideas en este foro. El ingeniero Mariscal, solamente quisiera recordarlo, fundó esta cátedra con el ideal de acercar herramientas a las y los futuros líderes que tienen el potencial para transformar a México mediante soluciones innovadoras a los retos que tenemos por delante. Pero antes de entrar en mis reflexiones, me resulta inevitable, casi inevitable, una alusión a los pensadores de la antigüedad que moldearon los principios sociales que hoy vivimos. Eh, esta escuela nos propuso que el bien común se refiere a aquello que beneficia a todos los miembros de una comunidad, por encima de los deseos individuales. Aristóteles afirmó que toda comunidad humana tiende siempre a conseguir algún bien y a preguntarse en qué consiste la felicidad de la vida política, la polis, y cuáles son las condiciones que permiten alcanzarla, llega a la conclusión de que es ante todo la excelencia moral. En este contexto, el ciudadano se hace virtuoso en cuanto conforma su vida a las leyes de la polis, pero no debemos perder de vista que por polis, aquella generación que puso los cimientos de la sociedad en la que hoy vivimos, entendía justamente a una agrupación social, es decir, a la alianza de una serie de individuos que firman un contrato, un convenio social, como después sería categorizado, en donde a cambio de ceder una parte de sus libertades alcanzan el bien de la seguridad social y la posibilidad del desarrollo en sociedad. De tal suerte que mediante esta alianza, el hombre y la mujer alcanzan la realización de sus más altas potencialidades, de las que lo caracterizan precisamente como ser humano, por lo cual la polis es la única comunidad humana que se basta a sí misma para proporcionar a sus miembros una vida plenamente digna de su naturaleza. Hoy, a esto podemos llamarlo responsabilidad social en la construcción del bien común. Y en este territorio, los medios de comunicación tienen un papel relevante. La pregunta, pues, es cómo potenciar a los medios como agentes del bien común. En otras palabras, ¿cuál es el papel de los medios en la construcción de una sociedad democrática? La respuesta no es fácil ni puede ser unívoca. Abordaré así el tema en 6 reflexiones que son producto de mi experiencia como comunicador y profesor durante más de 50 años. 50 años, parece poco, ¿verdad? No llegaré a ninguna conclusión. Mi propósito, como me propongo siempre en las aulas, es provocar inquietudes intelectuales que potencien la reflexión. En este caso en concreto, una reflexión sobre los medios, la democracia y el bien común. Comenzaré con un marco general en que voy a insertar mis 6 reflexiones. No son pocos los autores que asignan a los medios de comunicación el papel de motor principal de la democracia, y tal percepción es ampliamente compartida en el imaginario colectivo.
Los medios son, en efecto, una herramienta poderosa para la construcción de las sociedades democráticas y para la expansión del bien común. Pero su papel debe ser examinado y sopesado a la luz de varias disciplinas para dimensionar su verdadero alcance y así potenciarlos como instrumentos de la democracia. Es necesario revisar, recuperar y revalorar a los teóricos de la comunicación que tuvieron un enfoque humanista y no mecanicista para entender a los medios en su contexto social real, no como entes aislados en la superestructura, sino en su carácter de herramientas políticas. Y no perdamos de vista que cada vez que yo hable de lo político y las políticas, me refiero a la polis, es decir, a la sociedad en la que vivimos. Los medios son un componente importante de nuestro sistema social, y si bien impulsan y en ocasiones reformulan los valores y prácticas de la democracia, ello no les quita el carácter de correas transmisoras entre la ciudadanía y las instituciones de gobierno. En una relación dialéctica, la democracia también es el principal constructor de los sistemas de comunicación que llamamos masivos o sociales. De esta manera, la información regresa sobre quienes toman decisiones. Todas las organizaciones son parecidas en ciertas características fundamentales y la comunicación mantiene la coherencia de toda organización. La comunicación, o sea, la capacidad de transmitir mensajes y reaccionar frente a ellos, forma las organizaciones. Con este marco general comienzo mis 6 reflexiones. Reflexión número 1. La mayoría de autores dedicados al estudio de la comunicación admiten de manera casi automática la relación entre medios y democracia y asignan a esta conexión un papel decisivo para el ensanchamiento y profundización de este don social que nos es tan caro y que potencia lo que llamamos el bien común. Sin embargo, la comunicación tiene una vida concreta que se desarrolla día con día en distintos medios: prensa, radio, televisión, cine, nuevas tecnologías de la información, Internet, X, TikTok, etcétera, 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 que, sobre todo en sus segmentos informativos, acusa problemas de auditorio. Es decir, la prensa, los periódicos, prensa escrita, tiene un nivel de lectores en descenso. Los noticiarios de radio y televisión difícilmente superan en rating a los programas de entretenimiento y los llamados nuevos medios han periclitado la lógica de los medios tradicionales. Lo que resulta de esta situación es la paradoja de la importancia que atribuimos a los medios en la democratización de las sociedades y la importancia relativa que estas, las sociedades, dan a aquellos. Parece no haber reciprocidad. Esto nos lleva a la reflexión de que el valor de los medios estriba quizá más en su carácter político que en su naturaleza comunicadora o de difusión. Segunda reflexión. Creemos que medios y democracia se encausan y determinan recíprocamente. Todos los actores sociales, incluidos los medios, son en última instancia los protagonistas de una puesta en escena que es el perfeccionamiento de la democracia. Quizá el camino que conduce a ese ideal fuese más largo y penoso en ausencia de los medios. Relacionado con esto, pensemos en el papel cada vez más ritualizado de la importancia de la comunicación. Esto es, cómo en las sociedades modernas, o las más desarrolladas, se le está dejando cada vez más a los medios la responsabilidad de decidir sobre aquello que afecta la vida social y política. El ciudadano común parece haber decidido que la importancia y la credibilidad de los medios puede llegar a reemplazar su opinión y actuación. Reemplazo que se antoja como letargo, como alejamiento de los hombres de la actividad que a lo largo de su historia les ha caracterizado, la política. Es decir, la participación activa en los asuntos de la polis, es decir, de la sociedad en la que vivimos. ¿No parece extraño entonces que algunos consideren el quehacer político como patrimonio casi exclusivo de los medios? Una realidad que podemos constatar cada vez con mayor frecuencia es la extendida percepción
de la existencia de los hechos merced a su inclusión en los medios. Y como consecuencia, la sensación de que lo que no nos es servido por los medios no existe o corresponde a una dimensión ajena. Los siglos XIX y XX fueron ricos en estos ejemplos. Durante ese periodo, casi sin excepción, tanto en naciones democráticas como regímenes autoritarios y populistas, se utilizaron sistemas de comunicación ricos en símbolos y ritos. Voy a citar unos cuantos ejemplos de muchísimos posibles. En abril de 1917, el gobierno estadounidense ordenó la clausura de todas las estaciones de radioaficionados para dedicar el medio exclusivamente a las transmisiones relacionadas con la defensa. 17. Prolegómenos de la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la guerra más inevitable, más evitable de todas las guerras, en opinión de Winston Churchill y de muchísimos hombres de Estado. En 1922, en Inglaterra se funda la BBC. En la Unión Soviética, la Gostelleradio, la administradora de ese medio que en aquellos momentos era el gran medio, el medio masivo por excelencia. Recordemos que no había televisión, que los periódicos fueron después suplantados de alguna manera por la radio en cuanto a su potencial movilizador de movilización social. En 1934, el presidente Roosevelt se comunica personalmente con la ciudadanía a través de la radio en sus charlas junto a la chimenea. En ese mismo año, 1934, en México, el presidente Lázaro Cárdenas inaugura la primera cadena nacional de radio para dirigirse al país en su toma de protesta en el antiguo Estadio Nacional, que hoy no existe, hay un condominio ahí en su lugar. Y en 1938, el presidente Cárdenas anuncia la expropiación petrolera por la radio, desde el Salón Amarillo de Palacio Nacional, salón que ya tampoco existe, lamentablemente. Y en 1939 crea la Hora Nacional, que se sigue transmitiendo, no sé qué tanto escuchando, hasta la fecha. Vemos en estos ejemplos, entre muchos posibles, la evidencia de que la clase política contemporánea, los siglos pasados, pero también la actual, muy pronto entendió y comprendió el potencial de los medios como vehículos para insertar en el imaginario social la realidad que su propuesta política pretendía construir. En otras palabras, que las imágenes en la mente también pueden ser inducidas. El gran sociólogo de los medios, Walter Lippmann, estadounidense, entendió bien los alcances movilizadores de la prensa en los años 30 del siglo pasado y su función al interior de la sociedad. Y llegó a una aguda conclusión. La prensa, los medios diríamos hoy, no puede suplir a las instituciones políticas. La prensa, quiero repetirlo, no puede suplir a las instituciones políticas. Mejorar los sistemas de recolección y presentación de las noticias no es suficiente para perfeccionar la democracia, pues verdad y noticia no son sinónimos. La función de la noticia es resaltar en un hecho o un evento. La de la verdad, sacar a luz datos ocultos. La prensa, en una de las muchas afortunadas metáforas de Walter Lippmann, es como un faro cuyo haz de luz recorre incesantemente una sociedad e ilumina momentáneamente aquí y allá diversos episodios. Y si bien este es un trabajo socialmente necesario y meritorio, es insuficiente, pues los ciudadanos no pueden involucrarse en el gobierno de sus sociedades conociendo solo hechos aislados. Sin embargo, el conocimiento de esos hechos, aún aislados, sí contribuye a construir lo que hoy llamamos la agenda pública. Lippmann nos previene contra el mecanicismo de que la prensa inyecta temas en la agenda, como sostuvieron los sociólogos mecanicistas. Lippmann nos explica que son las imágenes en nuestra mente las que funcionan a manera de un filtro que discrimina la carga de información, desecha la que colisiona con nuestras creencias y principios y asimila aquella que se compadece con ellos. En otras palabras, los medios masivos de comunicación no nos dicen cómo pensar, pero sí establecen los temas sociales
que convocan a la atención ciudadana. Y uno de esos temas es, sin duda alguna, el referente al bien común. Reflexión número 3, tercera reflexión. En la antigua discusión sobre el papel de la prensa en la construcción de las sociedades democráticas, han habido momentos en que su participación se ha exaltado y otros en los que ha sido desdeñada. Por citar dos ejemplos extremos, la aseveración de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de que preferiría un país sin gobierno a un país sin periódicos. Y el desdén de François-Marie Arouet, a quien mejor conocemos como Voltaire, quien consideraba a los periódicos el archivo de las bagatelas. ¿Hasta qué punto la prensa, es decir, los medios, reconocen pero se benefician de este rol? ¿Tiene realmente la llamada sociedad civil alguna posibilidad de inhibir la pretensión de los medios de ser los paladines de la democracia cuando no necesariamente lo son, al menos como continuidad? ¿Existe la posibilidad de configurar mecanismos de comunicación que permitan avanzar hacia el ideal de democracia que cada sociedad tiene? ¿Podemos proponer mecanismos de autodefensa social en este contexto? Esta visión pudiese parecer exagerada, pero no lo es si aquilatamos la extensión y profundidad que los medios alcanzan en el tejido social. Quizá un camino inicial pase por desconfiar de afirmaciones complacientes y tranquilizadoras de la especie prensa y democracia se encausan y determinan recíprocamente. No hacemos bien a uno ni a otro concepto. No debemos entronizar a los medios como defensores de la democracia. Hay que darles la responsabilidad que les corresponde, que es informar a la sociedad. Solo en la medida en que se logre la aceptación de una responsabilidad, esto es, que los medios asuman que esa es la tarea que les toca y que corresponde al resto de la sociedad evaluarla y actuar en consecuencia, incluso políticamente si así se requiere, estaremos encontrando el punto de convergencia entre medios y democracia. Repito la observación de Lippmann. Los medios no pueden suplir a las instituciones políticas. Perfeccionar la democracia requiere mejores instituciones, no necesariamente más medios. Reflexión número 4. Los medios que conocemos repiten de alguna manera lo que en la antigua Grecia se conoció como el foro público, llamado también la esfera pública. De la misma forma que en aquel, los ciudadanos en principio debían poder reunirse en este para discutir sobre los temas comunes, es decir, en nuestro caso, los medios como foros de la democracia. Sin embargo, esta función social de los medios ha sido colocada en un segundo plano y poco a poco ha sido reemplazada por una función mayoritariamente comercial y de entretenimiento. Debemos estar prevenidos contra la confusión semántica en esta comparación de los medios con el foro público y el papel que debieran asumir en la esfera pública. Pues no basta que un gobierno ofrezca a su sociedad, por ejemplo, un servicio de difusión pública para que se garantice el concepto de esfera pública. Por el contrario, la corta historia de la transmisión pública nos ofrece numerosos ejemplos de cómo en el escenario político la mayoría de las empresas de transmisión pública en realidad contribuyeron al control de la esfera pública más que a su expansión dinámica. ¿Hasta qué punto fue crucial para la democracia la aparición de los medios modernos? ¿Se puede hablar de una influencia recíproca? ¿Una sociedad democrática impulsa a los medios o son estos los que ensanchan los cauces democráticos? Y más importante, ¿podría existir una sociedad democrática como expresión de pluralidad social y política sin los medios? Reconozcamos que el papel mediatizador de los medios está quizá enunciado teóricamente, pero no ha sido suficientemente explorado en la práctica ni puesto en tela de juicio. El riesgo social que ello conlleva es la despolitización, el imperio de la falsa comunicación,
es decir, la ausencia absoluta de la interacción, la prevalencia de la no comunicación. La cultura de la pantalla parece querer reemplazar el pensamiento y la autorreferencia mediática a la prueba de la realidad. Al distraernos, abandonamos el mundo. En materia de información noticiosa, para diferenciarla de otras conceptualizaciones, la tendencia aparentemente irreversible es hacia la desaparición de los medios impresos. Las llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación arrebataron al periódico lo que fue históricamente su función, el proveer noticias. En el actual contexto, el diario se ha convertido en una caja de resonancia de la radio, de la televisión y de los nuevos medios. La máxima de los veteranos periodistas de que no hay nada más viejo que el ejemplar de ayer debiera quizás revisarse para quedar en que no hay nada más viejo que el periódico de esta mañana. Reflexión número 5. Aristóteles consideraba que el ciudadano que gobernase debería contar con ciertas cualidades, entre ellas las que destacó como la inteligencia, mas era pertinente, en su visión, que si eran varios los ciudadanos con aptitudes para gobernar, tal responsabilidad cambiara de titular, es decir, se permitiera el ejercicio de gobierno a varios y no a uno solo. Aristóteles preveía así uno de los puntos más importantes, pero también más débiles del ejercicio de la política: la corrupción, que es consecuencia del ejercicio prolongado del poder. Así como esta categoría nos sirve para analizar una actuación pública como la de gobernar, resultaría interesante aplicarla al estudio de los medios en relación con los procesos políticos. El régimen de propiedad de los medios, generalmente privado, no cancela el riesgo de corrupción debido al ejercicio prolongado de una actividad que, a diferencia de muchas otras actividades comerciales, se nutre justamente del contacto con el poder. Se podría plantear la alternancia en el poder en el manejo de los medios, no en el cambio de propietarios, lo cual cabría perfectamente en un código de ética, tema tan de moda en estos días. Desde una perspectiva, esta propuesta podría parecer autoritaria o, peor aún, ingenua. Pero se trata en realidad de la necesaria reflexión para distinguir entre lo público y lo privado, que en este punto específico desdibujan sus fronteras. Pero desde la perspectiva que realmente interesa esta discusión, se refiere a una asignatura pendiente de los medios: su opacidad. Los medios ponen el grito en el cielo cuando sienten que los demás actores sociales no responden con la celeridad debida a sus exigencias basadas en el derecho a la información, pero consideran que es una violación a su estatus someterse al mismo escrutinio por parte de aquellos. Debemos preguntarnos si en el fondo no hemos tenido que aprender a vivir con un nuevo fundamentalismo que podría expresarse así: los medios, como continuidad, se consideran depositarios de la verdad y de las necesidades sociales, sobre todos, y de derechos democráticos y de justicia se trata. Pero no solo por la actividad que les es propia, que es la de investigar y recoger los hechos cotidianos, sino porque el discurso de reclamo democrático consideran haberlo ganado gracias a su experiencia de relación con los grupos de construcción social. Siguiendo esta línea de pensamiento, la información no es un bien que se ofrece a la sociedad para que ésta configure los mecanismos de relación que considere pertinentes con el poder, poder que además la propia sociedad ha otorgado, sino que se convierte en patrimonio para una relación de poder a poder. Se antoja aplicable a los medios la teoría del sociólogo alemán Robert Michels sobre la tendencia a la oligarquía en las organizaciones y en el liderazgo, según la cual teoría, al aumentar la complejidad de la organización, se concentra la capacidad de la toma de decisiones en la cumbre y se pierde la influencia de los militantes de número. Aplicada esta visión a los medios, y sustituyendo el término militantes por el de audiencia, tenemos que la sociedad ya no es capaz de enterarse por sí misma de lo que sucede en su entorno, de lo que sucede fuera de sus fronteras y, sobre todo, no tiene acceso a muchos sucesos de la vida política.
Ese espacio en el que la sociedad no es capaz de incidir, incluso por cuestiones prácticas y por la complejidad de la vida moderna, es ocupado por los medios, que adquieren por esa vía el papel de líderes. El hecho incluso podría explicarse por una necesaria división técnica del trabajo. Unos informan para que otros puedan estar informados. Pero la realidad es que la actividad propia de los medios les hace acumular poder, tanto frente a otros poderes establecidos como frente a la sociedad a la que dicen servir. Reflexión número 6, con la cual concluyo. Cuando se habla entonces de democracia o de transición democrática y el papel de los medios para llegar a ella y de la construcción del bien común, se hace alusión a una tarea específica de la comunicación, la información. Sobre todo la información política. Y recordemos, no perdamos de vista que hablamos de la polis, de la ciudad, de la sociedad en la que vivimos. Porque se supone, no sin razón, que esta, la que da o puede dar sustento a una sociedad más deliberativa, es así. Aún más, la discusión sobre el tema suele aumentar de tono en épocas electorales como las que recién vivimos. En materia de comunicación, con lo que tropezamos continuamente es con una gran cantidad de medios cuya oferta es el entretenimiento. Podemos además constatar fácilmente que las empresas de comunicación apuestan a ganar por esta vía, dado que tal mercancía se vende mejor y más fácilmente. Pero el resultado es que los grandes auditorios lo que están consumiendo son programas de entretenimiento en radio y televisión y en nuevos medios de comunicación, música, películas, programas de concursos, series policíacas, dibujos animados o telenovelas. Lo mismo está pasando con los medios impresos, que ven reducidos sus espacios de información político general y ampliados los deportivos o los ampliados los de espectáculos o los que se refieren al mundo de las artes. ¿Y la información? Los noticieros de radio, de televisión y la prensa escrita tienen naturalmente un público, el que sin duda representa el núcleo más activo o potencialmente más activo cuando de discutir asuntos públicos se trata, pero no es comparable con el porcentaje de población cuyos patrones de consumo se orientan al entretenimiento. Resulta notable que para cierta clase de información que pudiera ser juzgada poco relevante, como la deportiva, se exigen hechos duros, cifras, realidades, hombres, nombres concretos, situaciones, fechas, resultados. Mientras que para otra, que se antoja de mayor relevancia y que tiene que ver con el análisis de la sociedad, como la información política, se aceptan declaraciones, presunciones, rumores, deducciones y exageraciones. Luce mucho más realista asumir que el panorama de la comunicación es más amplio de lo que pensábamos y también mucho más accidentado, para ubicar a los medios como un elemento importante, sí, insoslayable también en la construcción de una sociedad más democrática, pero de ningún modo como el motor de la democracia. La exigencia de una tarea informativa realizada con honestidad e incluso la circulación de productos de entretenimiento de mayor calidad puede contribuir de modo más concreto a configurar sociedades más reflexivas y más exigentes políticamente, es decir, socialmente. ¿Acaso sea este un camino más confiable hacia sociedades más democráticas y, como consecuencia, hacia una más activa participación de los medios en lo que hemos llamado la construcción del bien común? Quizá fuera conveniente recuperar la suspicacia social con que fueron escudriñados los hechos sociales en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, acusadamente las manifestaciones culturales, con la ventaja de la mirada retrospectiva que nos permite distanciarnos de los determinismos para fabricar nuevas herramientas de análisis y conocimiento de los medios contemporáneos. Pienso que de esta manera podemos construir el camino que lleve a los medios a la construcción de los valores que exige la complejidad del mundo posmoderno y así solidificarlos como herramientas para la construcción del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez de Armas, por tantas reflexiones. La verdad es que nos llevó en un paisaje
histórico desde 1917 hasta hoy día. Me gustaría a mí hacerle dos preguntas y una reflexión. La reflexión sería justamente esta contradicción en la que caemos en este mundo posmoderno, que justamente tenemos más acceso a la información, pero menos conocimiento, ¿no? Es decir, como usted decía, cada vez hay más medios digitales, menos medios impresos, más posibilidad de acceder a la información, pero menos interés en tener esa información y en formar un pensamiento crítico. Una pregunta, doctor. ¿Qué consejo le daría a nuestras nuevas generaciones, a los jóvenes, de cómo hacerse de información fiable, de diversas fuentes de información, para que puedan generar un pensamiento crítico y justamente no se vayan con información superficial que pueden encontrar en cualquier medio? Este es uno de los grandes temas de nuestra generación, de nuestro momento. Como profesor, que he sido durante más de 30 años en la Ibero y en otras universidades y en el extranjero, algo que me preocupa enormemente es que parece que no estamos construyendo las nuevas generaciones de lectores críticos y por lo tanto que quizá no estemos fallando en la construcción de las nuevas generaciones de los electores críticos, es decir, de los ciudadanos militantes, de los ciudadanos más participantes. No hay que ser candidato a diputado para ser un ciudadano que milite activamente en la polis, en la sociedad, que esté alerta, que esté al pendiente de los hechos sociales. Pero, ¿cómo acercamos a los jóvenes a esto? Cuando vemos los medios y lo que primero que vemos es una gran banalidad de información. El peso de esta responsabilidad cae en los hombros de los profesores. Los jóvenes que ingresan a nuestras aulas desde secundaria y quizás hasta desde primaria, fines de primaria, en preparatoria desde luego, y en la licenciatura y después en los posgrados, en las maestrías y en los doctorados, debemos de potenciar lo que llamamos su curiosidad intelectual, lo que ya dos grandes pensadores estadounidenses pasados llamaron el deber moral de ser inteligentes. Es decir, esta, este caminar por la vida, llevando a los hombros la responsabilidad de una autoconstrucción, es decir, de nutrirse intelectual y espiritualmente. Y solamente así podemos lograr ciudadanos, jóvenes estudiantes y después ciudadanos votantes que analicen, que primero que quieran votar, que no quieran perder nunca la posibilidad de votar, involucrarse en la vida cívica de su país, y que cuando lo hagan de una manera racional y consciente. Esto hay que llevarlos a las lecturas, no solo a los periódicos de los medios, y a la lectura crítica de los medios. Sí, totalmente, coincido. Estamos en una crisis de pensamiento crítico y bueno, pues nos deja entonces una encomienda a los profesores que tenemos a cargo, pues ese papel de ser formadores de las futuras generaciones, ¿cierto? Y quisiera añadir algo más, si se me permite, Claro, aprovechar el espacio. De esto de ver a los profesores, veo con enorme desazón, con enorme desánimo, con dolor de corazón, que ya muy pocos jóvenes estudiantes de licenciatura quieren hacer tesis en nuestra universidad y en todas. Ha habido caminos que las universidades, por la sobrepoblación, por las exigencias de vida moderna, por el tiempo, por muchas razones muy justificadas, dan opciones para titularse. Pero una tesis nos estructura internamente, nos estructura intelectualmente y nos estructura espiritualmente. Pero no hemos podido comunicar, es otra responsabilidad de los profesores, poder comunicar a nuestros alumnos que hacer una tesis es un tránsito gozoso de nuestra vida universitaria y no el terror con el que lo ven casi todos, ¿no? Hacer una tesis, Dios mío, ¿qué es esto? No hemos podido comunicar a los estudiantes, es la parte más gozosa del fin de un ciclo escolar. eh, meterse de cabeza en una investigación, detectar un problema, formularlo, problematizarlo, darle un marco teórico, desarrollarlo y llegar a conclusiones. ¿Qué puede haber más gozoso que eso? Sale uno de una tesis con otra visión de la vida. Y pienso que los profesores tenemos que revisarnos a nosotros mismos,
de hablar con los estudiantes y explicarles estos. Hay un gran libro de Humberto Eco que pasó por lo mismo que hemos pasado muchos profesores, de que sus estudiantes se aterrorizaban, se paralizaban ante la posibilidad de hacer una tesis, y escribió un libro maravilloso que se llama Cómo hacer una tesis, que dice esencialmente esto: es un paso gozoso, pero necesita tener un acompañamiento, que en este caso es de las profesoras y los profesores. Muchísimas gracias por ese consejo. Evidentemente, este evento y este quinto simposio está dirigido también a estos académicos y a estos jóvenes. Ojalá que tomen este mensaje, porque el futuro es de ellos y necesitamos cada día jóvenes más críticos, más informados y que justamente puedan hacer estos procesos de discernimiento de la información. Muchísimas gracias, doctor Sánchez de Armas, por haber participado en este simposio. Nos da mucho gusto haber contado con su presencia. Y bueno, pues los invitamos a todos los que nos ven a quedarse en este evento. Todavía nos faltan actividades en nuestro simposio y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un saludo para la comunidad de la Ibero y para todas las comunidades que se aproximen a esta cátedra. Gracias. Buena tarde. Hasta luego.